May maripulamingan. Incheta Monica Luisan kanay piopingen. Yenewe of meutuun. Amulenta tu fashi rupumeu kusawal tukul panen tanyimongen. Shumnyeshi taukun tayuan keshi trangklen tu fashi los meu. Shumngalo anta ayuan trangkelelan tu fameu fingen nyen. Unyo guyim ashmapumeu len aukan tuken tanyipu wenuyen ngu. Nyelaita wirarun wariamureke. Fei muyemai fei piwayin kinye sungu fashante. Kui female tanyi raimai ngu muleke fuyi wariameu. Kume rupal ke la fuyin tantu niño que kainche. Fil pele kintu yin lawen in kapele. Pishi remoto ke fuyu, kawinyo kutang ke fuyu. Fei kinya antu tanyi shao kanyi nyuke amoingu mashimu lawen tuwal. Fei meu ngelang kaimu timashi. Usted viene del Lafken, tiene descendencia lafkenche. Y yo ahí recordé que mi abuela me decía así, ¿no? Yo me crié muy cerca del mar, en un lugar llamado Moncul. Entonces de ahí el machi me dice, entonces usted debe recurrir a ese lugar. Y yo le dije al machi, pero ahora en invierno. Y él me dice, sí, tú tienes que ir en invierno. Cruza la balsa que tienes que cruzar y llega hacia el mar. Y yo le dije, pero ¿por qué? Ahí me dijo él, tú vas a ingresar, me dijo, a ese lugar, haces hiyatu en ese lugar y entras al mar. Tal cual como lo hacían tus abuelos. Es la única forma que si tú quieres seguir bien y seguir caminando bien, tienes que hacer eso. Así que en pleno invierno, en mes de julio, fui al Lafken. En la mañana estaba muy helado cuando salí de mi casa, tipo 5 o 6 de la mañana. Crucé la balsa y me fui a bañar al mar. Lo hermoso fue que cuando me estaba bañando en el mar, salió un sol, pero ese sol típico que sale el primer sol de la mañana. Y ese sol como que yo dije, ah no, aquí yo soy una persona nueva. Feiti shantumeu inshekamongetun. Wera kiswam, kumera kiswam. We kimon meu nuun. Kafei tanyi kiswam nuwi tanyi feyen tuengu. Kafei mai. Kume yastual pishi somo nyelunche seumalengen kinye kultun. Nukleyu feyengu. Inponyelu filke shenkil tukulenge. Lafken pishike kura. Chawai ketran trapi pishike shingelu. Shaupulia mulin miyawela fin kumel kaleyan. Tanyi kultun mapura keli. Tanyi mapushingen. Fei miashi askin tukeyin. Tai mongen shinkizmeu. Peuma mureke. Café, tañiñuque, rumer peumaquín. Los peumas hay que saber interpretarlos, saber llevarlos y saber escucharlos, porque las personas que tienen peuma muchas veces sufren demasiado cuando no se saben llevar o no se saben entenderse. Quizás la persona que lo escucha puede decir, ah, es un sueño solamente, pero no es solamente un sueño, hay un proceso detrás y hay una etapa detrás de cada peuma. Kinya rupa peumafin kinya wenu foye.
Había un clima muy seco, era el tiempo que a mí se me dio ese Bueno Foller. Había un tiempo muy seco, de mucha sequía en esa época, que se hicieron varios giratones también para pedir que se volviera a regresar el agua, la parte verde que nos hacía tanta falta. Y entonces el Bueno Foller lleva la parte negra, abajo lleva una parte verde, pero es un verde muy clarito, y la parte del centro es una luna blanca. El blanco yo lo interpreto como las nuevas generaciones que se vienen levantando, porque desde un tiempo acá han nacido nuevas machi, han empezado a existir nuevamente los peumas, y así varias cosas nuevas que se han venido dando, y dentro de eso viene el ciclo completo de la luna. Yuken tu kufiyin kom tai mongen. Piche yamai. Soy pichi somongelu kim lafun nye mapuche nye fel. Akutu mu fau kom longkon tukufin tasungu. Feula mai kim nen ininyen. Petu mapusungutun. Rumei mapoyen nefin kom mapuche kimon. Allí huelni mongeleyal tufashi mapumeo. Amonye ke, amonye tanyin marin, amonye fepi, amonye amonye kuchun, fepi tanyin rakep, amonye tanyin sungu, amonye inchin tanyin mawisa, amonye tanyin kimon, fepi inche, amonye tanyin kimon. Ukantule femesia, amonye tanyin kimon. Amoy tanyi kimon fepian. Inchin tanyi kulien femesha amoy tanyi rake. Amoy tanyi fepian amonye lafken. Amoy tanyi rake amonye tanyi anyam amonye tanyi rake. Fepiani chamo tanyi rake. Amolen tanyi mapushe komon fepiarake. Amoy tanyi kimon fepinye.